Bueno, hermanos, vamos a entrar a la palabra. Hoy nos corresponde estudiar el Salmo 19. Vamos a leer los versos del 1 al 10 nomás. El Salmo es más largo, pero solo lo vamos a leer hasta el verso 10. ¿Qué tal? El que lo haya encontrado puede ponerse de pie para mayor reverencia y vamos a leer la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale del tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos, el oriente es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Pueden tomar asiento, hermanos. Este salmo se puede dividir en dos partes. Del versículo 1 al 6 habla de la creación de Dios. El verso 1 habla de los cielos, también habla del firmamento, también habla del día, ¿cierto que sí? En el verso 2 habla también de la noche. En el verso 4 habla del sol, que sale cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y qué linda esa frase: nada se esconde de su calor. Este salmo, sobre todo la primera parte del salmo, habla de que Dios se quiere mostrar, Dios se quiere revelar a la creación, al hombre. Hay personas que no creen en Dios y ellos dicen, pues, si existe Dios, entonces muéstremelo, ¿cierto? Que se revele. Listo, ya Dios se reveló con la creación, amén. El día, la noche, la luna, las estrellas, el sol, el firmamento. ¿Qué quiere más? Eso es lo que está diciendo el texto. Los primeros versículos de ese salmo habla del poder de Dios, de las maravillas de Dios. Pero algo que me llamó la atención bastante fue en el versículo 3. Dice el verso 3: sí, no hay lenguaje. ¿Cierto que cuando sale el sol nadie habla, yo hice este sol? Cuando cae la noche tampoco hay una voz que retumbe, yo hice la noche. Entonces no hay lenguaje, no hay palabras. Dios no necesita hablar, ni es oída su voz. Verso 4: pero con todo lo que Dios hizo, con toda la creación de Dios, por toda la tierra sale ¿qué? Su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Quiere decir que todo ser humano sabe que existe un Dios porque sale el sol, sabe que existe un Dios porque hay un día y hay una noche. No hay más prueba para decirle a alguien
que sí existe, ¿qué? Que sí existe Dios. El verso 11, bueno, ya, del 1 al 6 ya sabemos de qué habla, ¿no? De cómo Dios se quiere manifestar a través de qué? De la creación. Pero ya los versículos 7, 8, 9 y 10 ya habla de otra cosa. Habla de la palabra de Dios. Habla de los atributos de la palabra de Dios, de los beneficios de la palabra de Dios. Habla de las cualidades de la palabra de Dios. Versos 7, 8 y 9. Pero, ¿de qué sirve hablar de que yo leo la Biblia, que yo la estudio, que yo la conozco? De nada sirve eso si no practicamos el verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardar esta palabra hay un gran ¿qué? ¿Qué tal si sí? No, todavía no estamos ahí. Devuélvate, verso 11. Eso. Dice que en guardar esta palabra hay un gran ¿qué? Galardón. ¿Me sirve de algo conocer la Biblia si no la guardo? ¿Me sirve de algo leer la Biblia si no la guardo? ¿Me sirve estudiar la Biblia si no la guardo? No sirve para nada. Yo conozco personas que saben mucho de Biblia, pero no guardan esa palabra para nada. De nada sirve. Entonces hoy vamos a hablar de eso, de la Biblia, de la belleza de la Biblia, de la grandeza de la Biblia, de las cualidades de la Biblia, de los atributos de la Biblia. Son palabras sencillitas, solamente son pequeñas frases, pero traen una gran enseñanza. El verso 7, la primera cualidad que nos dice es que la Biblia es ¿qué? Es perfecta. ¿Cuántos creen que la Biblia es perfecta? La palabra ahí perfecta significa integridad. Quiere decir que en la Biblia no hay fraude, no hay mentira. Cuando dice que la Biblia es perfecta, está hablando de que la Biblia no tiene defecto, no tiene errores, que la Biblia está sin tacha, que es perfecta, que la Biblia no tiene ningún defecto. Yo no sé si ustedes sabían que la Biblia fue escrita en 1500 años. 1500 años se escribió la Biblia. 40 autores de distintas épocas fueron los que escribieron la Biblia. Hombres inspirados por Dios. Y algo muy lindo es que todos estos 40 autores, aunque son distintos de distinta época, concuerdan en un solo mensaje. Por eso dice que es ¿qué? Perfecta. No hay errores. Es íntegra. No tiene defectos. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Vamos a leerlo en la versión Biblia para Todos. Mira lo que dice este texto. Sobre todo, deben de entender que ninguna profecía, es decir, que la Biblia, no aparece en la Escritura por un deseo propio del profeta. Quiere decir que la Biblia no fue, los autores de esta Biblia, que fueron 40, nunca escribieron algo motivados por su propio ¿qué? Deseo. Verso 21, ninguna profecía dicha en esta palabra fue por el impulso de algún hombre, todo lo contrario. Los profetas hablaron de parte de Dios y guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Lo que hay aquí escrito no son solo ideas de estos personajes. No, fue Dios quien los inspiró.
para plasmar el mensaje de Dios en la Biblia. Está claro que la Biblia es perfecta. Amén. Otra cualidad está en el verso 7. Dice que la Biblia convierte ¿qué? El alma. Convierte el alma. ¿Qué es convertir? Convertir es volverse. Es decir, si usted va por un camino errado, usted da media vuelta y ¿qué? Se devuelve. Eso es convertir, volverse, arrepentirse. ¿Cuántos se han arrepentido? Por medio de la palabra. Porque fueron confrontados, porque fueron quebrantados, porque Dios los hizo recapacitar por medio de la palabra, porque Dios los hizo reflexionar por medio de la palabra. Y claro, se convirtieron, se restauraron. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para cambiar a un hombre. Recuerdo que hace años escuché una historia real. Eso pasó hace como 200 o 300 años atrás. Un hombre en una cárcel donde nadie lo visitaba, donde nadie podía entrarle nada, alguien le entró unas hojas de la Biblia, poquitas hojas de la Biblia. Y ese hombre todos los días leía esas hojas de la Biblia. Y ese hombre se convirtió al Evangelio solo con leer la palabra de Dios. La palabra de Dios por sí sola tiene ese poder para cambiar el hombre. Amén, hermanos. No importando el estado en que se encuentre. En estos días íbamos, mi esposa y yo, por mi hija menor a la universidad y pasamos por donde están todos estos habitantes de la calle, ahí por el Deprimido, para uno entrar a la Avenida Oriental. Y realmente es lamentable uno ver a personas en el estado en que se encuentran. Y de eso hablábamos. Yo le decía a mi esposa, el Evangelio es el único que puede cambiar a una persona así. No importa el estado en que se encuentre. Amén, hermanos. Pero para que la palabra de Dios nos convierta, para que la palabra de Dios nos haga arrepentirnos, tenemos que obedecerla. Porque de nada sirve ser confrontados por la palabra, pero si no la obedezco, no hice nada. ¿Me hago entender? No hice nada. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué? Convierte. Es la única que tiene el poder para hacer que el pecador vea su condición humana. Es la única que tiene el poder para enderezar la vida de aquel que vive de una manera torcida por el pecado. Y es la única que tiene el poder para quitarnos las vendas del pecado de los ojos. Es la única que nos quita esa venda para poder ver con claridad el estado en que nos encontramos. Entre más tiempo usted pase con la Biblia, va a ser mejor. Entre más tiempo usted estudie la Biblia, va a estar más preparado para enfrentar el pecado. Por eso hay que estudiarla. Por eso hay que leerla. Por eso hay que escucharla. Por eso es que hay que congregarnos. Hablaba con un joven antes de comenzar el culto y él me decía, pastor, yo anhelo que llegue un miércoles, yo anhelo que llegue un domingo para congregarme, para escuchar la palabra. ¿Sabe qué es eso? Eso es hambre y sed
de Dios, cosa que algunos ya han perdido. Amén, hermanos. La palabra de Dios tiene el poder para convertirnos. El verso 7 también dice que el testimonio, es decir, la Biblia, ¿es qué? Es fiel. Yo creo que para que entendamos la palabra fiel, yo creo que nosotros estamos muy familiarizados con este término. Mi esposa me es fiel, o mi esposo me es fiel. O también estamos familiarizados al decir mi esposa me fue infiel, o mi esposo me fue infiel. ¿Ya entienden más o menos por dónde va la cosa? Está diciendo que la palabra de Dios es fiel, es decir, que la palabra de Dios es firme, que la palabra de Dios se mantiene a través de los años, a través de los siglos, que la Biblia es segura y que se va a cumplir al pie de la letra lo que está escrito. Usted sabía que ninguna promesa de la Biblia ha caído a tierra. Es decir, que todas las promesas ya se cumplieron. Ya estamos en los últimos tiempos. Todas las promesas de la Biblia se cumplieron. Para mí lo único que falta es la segunda venida de Cristo, que está cerca, pero todas las promesas que hay en la Biblia ya se cumplieron. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra, quien lo dijo fue el Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es ¿qué? Es fiel. Amén. El verso 7 también dice que la Biblia, la palabra de Dios, hace sabio al sencillo. Ahí la palabra sencillo es tonto. Pero tonto es aquella persona que tiene escaso conocimiento. Cuando una persona comete una burrada, ¿me vamos a entender? Eso es un tonto. Cuando una persona no tiene la experiencia y comete una burrada, es un tonto, ¿sí? Es decir, le falta esa experiencia, le falta ese conocimiento. La palabra sencillo también significa ignorante, también significa que carece de razón, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos comportado como un tonto? ¿Sí o no? Como un sencillo. Tal vez nos hemos comportado como tontos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos o con algún hermano de la iglesia. Hemos hecho cosas, Dios mío, que carecen de razón y de conocimiento. Pero aquí la Biblia dice que Dios hace que el sencillo se vuelva ¿qué? Sabio. Lee la Biblia y lo que está diciendo el texto es que te vas a convertir ¿en qué? En un sabio. Estudia la Biblia y aplica la Biblia y obedécela y guárdala y serás un sabio. Vas a poder vivir como un sabio en este mundo. Vas a poder vivir una vida mejor porque vas a vivir ¿con qué? Con sabiduría. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios 1, no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiere decir que el solo hecho de yo poner en obediencia esta palabra, ese es el principio ¿de qué? De la sabiduría. ¿Estamos aprendiendo? El verso 8 al final dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra ¿qué? Los ojos. Me gustó eso, que la palabra de Dios alumbra ¿qué? Los ojos.
¿A usted no le ha pasado que cada vez que uno escucha la palabra, cuando uno escucha un predicador guiado por Dios, a uno como que se le iluminan los ojos? ¿Sí o no? Uno como que entiende, comprende, como que se le abre a uno la mente, como que se le quita a uno la venda que tenían los ojos y que podemos ver claramente el error y el pecado en que estábamos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Alumbra los ojos. También en el verso 8 dice que los mandamientos, dice el verso 8 al principio, los mandamientos de Jehová son ¿qué? Rectos. ¿Qué es algo recto? Algo derecho. ¿Qué es algo recto? Algo íntegro. Algo recto es algo que está enderezado. Ah, ya. La palabra de Dios tiene el poder para que lo torcido se enderece. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? La palabra de Dios es recta. Hace que el hombre viva de una manera ¿qué? Recta. De una manera no torcida, sino recto. El verso 8 también habla de que, y me gustó mucho eso, dice que la Biblia alegra ¿qué? El corazón. Esta alegría que produce la Biblia, el estudiar la Biblia, el obedecerla, es un gozo que no produce las cosas del mundo. ¿Se acuerdan de ese coro que cantábamos antes? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Es una alegría por vivirla, por vivir la palabra, por obedecer la palabra. Es una alegría porque ya no hay vicios. El que era vicioso y ya conoció la palabra y la palabra de Dios alumbró sus ojos, ya ese vicio ¿qué? Se fue, ese pecado se fue, ese adulterio se fue. Ya ese ladrón que primero era un ladrón y que se escondía por ser ladrón, ya ahora no se esconde. Ya ese mentiroso que antes nadie le creía, pero como la palabra de Dios alumbró sus ojos, ya ahora le creemos al que era un mentiroso antes. Es esa alegría la que produce el uno buscar de Dios, el leer la palabra, estudiarla. Alegría porque sabemos que hay un Dios grande y poderoso que nos guarda, que nos protege, que nos dirige, que nos provee. Esa alegría no la tiene el mundo. Esa alegría solo la tiene el cristiano que es temeroso de Dios. Amén. Otra palabra que me llamó la atención del verso 8 es esa frase, el precepto. Quiere decir que la Biblia de Dios son ¿qué? Preceptos. ¿Qué es un precepto? Es un mandato. Un precepto es una orden de alguien que es superior a nosotros. Un precepto es una regla impuesta por alguien que tiene autoridad. Ah, ya. La Biblia hay que verla como ¿qué? Como un mandato, como una regla, como una orden que nos da Dios a nosotros. Nosotros no podemos ver la Biblia como una sugerencia, porque lastimosamente hoy en día hasta muchos cristianos cometen ese error, que creen de que cuando escuchan la palabra, Dios les habla, Dios les ministra. Hay gente que cree que es una sugerencia que Dios les da. No es sugerencia, es un precepto, es un mandato, es una orden. A mí me causa, como dijera yo, extrañeza, rabia, tristeza,
que nosotros guardamos muy bien los preceptos de una universidad, de un colegio, guardamos los preceptos de un trabajo, de una empresa. Si ellos te dicen que vengas vestido de tal manera, usted tiene que ir de tal manera. Si allá te dicen que nada de piercings ni nada de tatuajes, pues usted sabrá si quiere quedar sin empleo. En el trabajo, hay trabajos así. Usted sabía que hay personas que no pueden obtener su empleo por tatuajes o por piercings. Así de sencillo. En la universidad hay preceptos, hay reglas, hay mandatos. Hay que obedecerlos. Si usted no los obedece, pues te echan de la universidad, así de sencillo. ¿Y por qué a veces cogemos la Biblia como si fuera una sugerencia y no la vemos como un precepto, como un mandato de Dios? Vamos a leer el verso 8 otra vez, pero vamos a coger ya la frase completa. Dice, el precepto de Jehová es ¿qué? Puro. ¿Sabe qué significa la palabra puro? Limpio. La única que tiene poder para limpiar nuestra vida es la palabra. La única que tiene el poder para limpiar nuestro andar es la palabra. Si usted y yo la leemos, la estudiamos, la amamos, la seguimos, la obedecemos, eso va a traer limpieza a nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo le doy gracias a Dios por el privilegio que Él me da de ser pastor. Creo que es lo mejor que para mí es el mejor trabajo que hay sobre la tierra, ser pastor. A mí me ha tocado ver, en 27 años, me ha tocado ver personas que Dios las coge habitantes de calle y ahorita son personas de bien, buenos esposos, buenos padres, buenos cristianos. Me tocó ver eso, cómo Dios transformó la vida de un hombre en la Gabriela, que era un habitante de calle. Ahora es un cristiano que le es fiel a Dios por más de 16 o 17 años y no se ha descarriado. Cuando vemos a Nelson Rojas, yo creo que cuando escuchamos el testimonio de él, de lo que era Nelson Rojas a lo que es ahora, ahí donde uno se da cuenta que es verdad, que la palabra de Dios puede limpiar nuestro andar, puede limpiar nuestra vida. El verso 8, ya vimos eso, que alumbra nuestros ojos, ¿cierto que sí? Ya lo vimos. Vamos a leer 2 de Pedro 1:19. Me gusta mucho este texto. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha. Mire pues, que la Biblia es como una antorcha que alumbra en un lugar ¿qué? Oscuro. Qué lindo ver la Biblia de esa manera, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué bueno ver la Biblia como una antorcha que alumbra nuestro caminar. El verso 9 dice que la Biblia permanece ¿para qué? Para siempre. ¿Usted sabía que la Biblia es inamovible? Lleva 3.500 años la Biblia, desde que se escribió el primer libro, hace 3.500 años, y esta Biblia no la han podido destruir, ni la podrán destruir.
porque esta Biblia es para siempre. Esta Biblia es inquebrantable. Dirá usted, pastor, pero últimamente la Biblia ha sido muy atacada, dirá usted. La Biblia, hoy ya los jóvenes ya no crecen con ese mismo temor que lo hacían antes. Mira, podemos pasar por los momentos más duros y más tenebrosos de la vida, pero la Biblia de Dios dice acá que permanece para siempre. Y el Señor Jesucristo nos lo dijo, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El verso 9 dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y que los juicios de Jehová son ¿qué? Verdad. ¿Cuánto lo creen? Que la Biblia es verdad y que todo lo que hay ahí es justo. Cuando habla ahí de que la Biblia es verdad, quiere decir que la Biblia es confiable. Que la Biblia, usted y yo podemos tener la plena seguridad que lo que está ahí escrito es verdad. Que Dios nunca nos va a decir una mentira. ¿Cuánto lo creen? Que Dios nunca nos va a decir una mentira. Y que Dios nunca nos va a engañar. Hace años un hermano me dijo, pastor, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal, pastor, donde uno muera y después de que uno muera se dé cuenta que lo que había en la Biblia era pura mentira? Eso me lo dijo. Qué bueno que ese hermano me estuviera escuchando esa predicación hoy. La Biblia dice que los juicios de Jehová son ¿qué? Son verdad. Cada versículo de la Biblia es verdad. También dice que todos lo que hay en la Biblia es justo. Porque es que hay hermanos que dicen, no, es que es injusto. Uno leer este texto es injusto. Hay hermanos que dicen, ¿cómo así que yo debo perdonar al que me ofende? ¿Cómo así que yo debo perdonar al que violó mi hija? ¿Cómo es que yo voy a perdonar a alguien que me hizo daño? Eso es injusto. No. Aquí la Biblia dice que todo lo que hay en la Biblia es ¿qué? Es justo. Pero ya el verso 10, David la saca del estadio. Así de sencillo. David compara la Biblia con lo más valioso, con lo más preciado. David compara la Biblia con el metal que tiene más valor sobre la tierra, con el metal que nunca pierde su valor. ¿Usted sabía eso? Que el oro es lo único que no pierde valor. Aquí hay un economista, ¿sí o no? Los billetes pierden valor. Por eso es que mucha gente invierte en el oro. Y los ricos de este mundo invierten su plata en lingotes de oro. Porque ellos saben que el oro nunca va a perder ¿qué? Su valor. ¿Usted no le cree que David aquí, no, pues que es lo máximo, cuando él dice que la Biblia es más deseable que el oro? Más que el oro afinado. Apliquémoslo a la vida. Los mandamientos de Dios son de mucho valor. Los consejos que hay en la Biblia son de mucho valor. Las instrucciones que hay en la Biblia son las mejores. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí en la palabra. Pero otra vez, David, en una forma poética, dice que la Biblia, él también la compara con la miel. Pero no esa miel que venden en el supermercado, ni esa miel que venden en la tienda de la esquina, que es pura panela.
Aquí David está siendo muy claro, está diciendo no, pero no es cualquier miel. Es esa miel que destila del panal. Usted sabía que yo he visto, a mí me ha tocado ver de personas que tienen sus colmenas y directo de la colmena al envase vale casi el 4 veces más caro que la que venden en el supermercado. ¿Por qué? Porque es una miel ¿qué? Pura. Parece como que a David le gustaba mucho la miel, pero la miel que destila del panal, y compara la Biblia como esa miel que él anhela, que él desea y que nunca se cansa de comerla. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y quiero terminar con esta frase. Después de todo lo que estudiamos hoy, yo creo que es urgente que esta palabra de Dios llegue a todos. Amén, hermanos. Es urgente que esta palabra de Dios llegue a todos. Porque usted y yo ya nos hemos dado cuenta con este estudio que la Biblia tiene cualidades inmensas, atributos que no tiene otra cosa. Los cristianos nos caracterizamos por decir esta frase: creemos solo en lo que dice la Biblia, nada más. No lo que dijo un papa, no lo que dijo un cardenal, no lo que dijo un cura, no lo que dijo un obispo, o no lo que dijo un pastor ungido, entre comillas. Solo creemos en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por la palabra de esta noche. Gracias, Señor, porque me gocé preparando este estudio y también lo disfruté bastante predicando tu palabra en esta noche, Señor. Gracias por mis hermanos que se dispusieron, Señor, que hicieron el esfuerzo por venir hoy al culto. Gracias, Padre, porque nos vamos para nuestra casa contentos, felices por haber escuchado tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra no la olvidemos, ya que para mí es uno de los estudios más importantes o de los temas más importantes que cualquier cristiano pueda tener. ¿Por qué? Porque esa es la base de nuestra fe. El estudio de hoy es la base de nuestra fe y de nuestra esperanza en ti, Señor. Dios, ayúdanos a guardarla, como dice el versículo 11. Ayúdanos, Dios, a no solamente conformarnos con leerla y estudiarla o escucharla, sino con guardar tu palabra. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Bendice nuestras vidas en el día de mañana, en el trabajo, en el estudio, en los diferentes quehaceres que hacemos en el día, Señor. En el nombre de Jesús he orado, amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que estén bien.